Seguimos con Aldo Abraham, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, me estabas explicando que el cepo cambiario, que no es por una restricción de dólares, que no es que faltan dólares, sino que lo que faltan son pesos. ¿Es así? Sí, son pesos que genere genuinamente como ingresos el gobierno nacional. Lamentablemente, como viene gastando en exceso desde hace mucho tiempo, llegó un momento allá por el 2010 que empezó a exprimir fuertemente al Banco Central, quitándole reservas, haciéndole emitir gran cantidad de pesos, por lo tanto, quitándole cada vez más solvencia como para sostener un mercado cambiario que fuera libre y único como teníamos antes, ¿no? Lamentablemente eso llevado en el tiempo provoca un quiebre, que es lo que tuvimos en el 2011, o el Banco Central empezaba a admitir, dada la pérdida de reservas que tenía, que el peso se estaba depreciando mucho y eso dejarlo que se refleje en el tipo de cambio, o hacía lo que hizo. En definitiva, que es decir, bueno, para que no se deprecie tanto, saquemos a todos los demás demandantes, a todos nosotros, en una palabra, de este mercado, para poder fijar nosotros un precio del dólar que no refleje todo lo que estamos depreciándolo al peso para cobrar un enorme impuesto inflacionario y de esa forma poder financiar al gobierno. O sea que si probablemente hubiera dejado que el dólar flotara, no estaríamos acá. Y si hubiera contenido en ese momento el gasto, ¿te acordás que en ese momento se habló de que vamos a empezar a eliminar parte de estos subsidios a troche y moche y absurdos que tenemos en la Argentina? La gente no se da cuenta, porque no lo sabe lamentablemente, pero más del 70% de los subsidios va a gente que no lo necesita, de lo que transfiere el Estado, y que es un monto gigantesco de gasto, una proporción además que crece fuertemente en términos de la proporción que tiene dentro del gasto público. Bueno, eso debió haberse moderado, quizás si eso se hubiera hecho hoy no tendríamos que pagar impuestos inflacionarios del 25% o más, y además no tendríamos un cepo cambiario que fundamentalmente uno de los problemas que genera, más allá de todos los inconvenientes que tiene para la vida diaria de los ciudadanos, que no tienen acceso a un dólar que sea, por llamarlo así, legal, ¿no? Es también el daño que le está generando a los productores, porque los productores, fíjate que cada vez que se quejan de la inflación. El problema de los productores no es la inflación. El problema de los productores es que el dólar no refleja lo que se deprecia el peso, que sí se refleja en la inflación. Entonces, claro, vos tus costos te suben en la medida que el gobierno cobra más impuesto inflacionario, pero el dólar, como ellos lo contienen, no sube ese mismo ritmo. Claro. Conclusión, para vos hay una pérdida fenomenal de competitividad. Acá lo que hay que buscar en el menor tiempo posible y de una forma ordenada, entonces, es salir de este cepo cambiario a un nuevo mercado único y libre de cambio, porque si no lo que va a terminar pasando es lo que estamos ya viendo, que es cada vez más sectores productivos, aquellos que no son los más eficientes de la economía, tienden a sentir una asfixia tal que los saca del mercado. Y esto ya se está traduciendo o ya se está viendo en el rendimiento de la economía, en el crecimiento económico. ¿Está afectando el crecimiento económico? Totalmente. Si este año hemos visto algún crecimiento en los últimos 6 meses, ha sido simplemente porque el clima nos fue mucho más favorable que el año pasado y eso hizo crecer la producción agropecuaria, y además porque también un poquito mejor le fue a Brasil, que es un gran demandante de nuestros productos. Pero en la medida que va avanzando el cepo cambiario cada vez va asfixiando más a los sectores productivos, y acá hay un problema, o sea, los brasileños y el mundo puede querer consumir más productos y demandar más, pero vos le tenés que ofrecer esos productos a un precio competitivo, si no van y compran en otro lado, ¿no? Exacto. Bueno, eso es lo que vamos a empezar a ver que prima cada vez más, sobre todo durante el año que viene. Yo creo que con suerte vamos a tener un primer semestre que por ahí puede ser que crezcan las exportaciones, pero ya en el segundo semestre vamos a empezar a ver que las exportaciones empiezan a caer de vuelta y así se van a sostener en la medida que tengamos cepo cambiario y sobre todo con el mayor impacto en los sectores menos eficientes de la economía. Y esto no es que solamente ya pasó como 20 veces o más en los últimos 70 años en la Argentina, porque hubo más de 20 programas con cepo o controles de cambio
en nuestro país. Es lo que pasó en Venezuela. Miremos un poquito para afuera y nos vamos a dar cuenta qué es lo que nos va a terminar pasando. Sí, además que en Venezuela termina habiendo escasez de productos básicos. En el 2003, ¿sí? Venezuela, el 20% de las exportaciones venezolanas eran no petroleras, o sea, no estaban relacionados con las petroleras. Claramente, Venezuela es un gran productor y exportador de petróleo, ¿no? Hoy, en el 2013 se pone un control de cambio, muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros en la Argentina. ¿Sabes cuánto es hoy el porcentaje de exportaciones no petroleras en Venezuela? ¿Cuánto debe ser? 5%. 2%. 2%. O sea, a eso vamos, claro, lamentablemente. Eso no es diversificación, eso la verdad es destruir a los sectores productivos de la Argentina como los han destruido allá. Por eso es que falta leche, porque cosas que antes no faltaban, pero si vos terminás asfixiando esos sectores porque les sacás competitividad, lamentablemente van a desaparecer o se van a achicar tremendamente. Claro. ¿Y el gobierno crees que puede llegar o sea, más allá de que uno intuye cuál puede ser el resultado de las elecciones, va a tener la salida de profundizar el modelo? ¿Esa va a ser la salida? Yo creo que van a tender a profundizar el modelo. Creo que por el lado malo, ¿no? Exactamente. Acá, si uno piensa cuál es la problemática, la solución, sin lugar a dudas, va por un esquema, como decía hace un rato, que contenga el gasto público, no que no lo haga crecer, pero que lo haga crecer razonablemente y que de esa forma vaya quitándole presión al Banco Central hasta lograr unificar en un solo tipo de cambio libre y único hacia adelante el mercado cambiario. Esa sería la solución razonable, poco probable que la haga este gobierno, bueno, tiene mucha voluntad de controlar el gasto público, así que lo que uno debería esperar es una profundización, que es lo que defiende, por ejemplo, Mercedes Marcot del Pont, que es la presidenta del Banco Central, y otros que también se encolumna dentro del gobierno en esta alternativa, que es más restricciones para todos los ciudadanos, ¿sí? Y más restricciones también a las importaciones, con lo cual la economía ahí también tiende a funcionar mucho más ineficientemente y pierde competitividad. O la otra alternativa que tiene muy poco quórum, pero dentro de las que evalúa el gobierno me parece la mejorcita, por lo menos para tener un aire hasta llegar a otro gobierno que genere más confianza y nos pueda llevar a una solución en el tiempo de forma menos dolorosa, que es el desdoblamiento cambiario. ¿Por qué digo que es algo que genera, que es un parche y genera un bienestar coyuntural nada más? Porque resuelve uno de los problemas, que es la pérdida de reservas del Banco Central, que a este ritmo es insostenible. Pero no resuelve el otro problema, que es tan importante, el de la asfixia de los sectores productivos, porque todo el comercio exterior va a seguir pasando por un tipo de cambio que el Banco Central va a hacer que no refleje en ese valor del dólar, no se refleje la verdadera depreciación del peso, con lo cual los problemas de competitividad y de asfixia de los sectores productivos se va a mantener. Bien. Bueno, Aldo, gracias por estar en Cosechas y Negocios. Gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes los espero el próximo miércoles. Gracias.